Buenos días. Hoy día voy a hablarles sobre el Sistema Nacional de Control Anticorrupción. Según ley número 27785 del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República, hay un Sistema Nacional de Control que está conformado por la Contraloría General de la República, órgano de control institucional, OSIS, y sociedades de auditoría inscritas en la Contraloría General de la República. Este es el sistema, según esta ley, en el que la Contraloría General de la República actúa de ente rector y órgano técnico normativo con autonomía constitucional. La lucha contra la corrupción, a fin de mejorar la calidad de la gestión pública, hay un control de gestión que inicia con la detección, prevención, auditoría, desempeño, los estudios sobre la gestión pública, recomendaciones, las mejoras y las sanciones correspondientes a los actos administrativos, ya sea por la inconducta funcional. Al respecto hay un análisis de riesgo, hay seguimiento y monitoreo, control previo, simultáneo y posterior. También a veces se hablan también de controles concurrentes. Este es el proceso, ¿no?, en el que se ejecuta la acción de control. Y hay un modelo de control descentralizado en el que actúa a través del Congreso de la República. La Contraloría General de la República tiene las oficinas de control interno o órganos de control interno en las regiones, también en las municipalidades. Y hay el sector privado, medios de comunicación y la sociedad civil actúan y colaboran también con las acciones de control. En los gobiernos regionales, ahí están las OSIS, ¿no?, que hacen el control, ya sea actividades, programas y proyectos, o las áreas sensibles. En los órganos de control provinciales, de igual manera. En los OSIS distritales, según el nivel de riesgo. Hay también OSIS itinerantes y comisiones de auditoría que dependen de los órganos de control provinciales, ya sea en forma temporal o según los riesgos que se identifican. Sobre el análisis, hay un Sistema Nacional de Control en el Perú. Ya como experiencia en mi trayectoria, ¿no?, como funcionario, consultor y especialista, ¿no?, en los estudios a nivel de gerencia pública hemos analizado que hay 4 tipos de controles: control político, control social, control administrativo y control jurisdiccional. En el control político, Parlamento, o sea, el Congreso, ¿no?, ahí actúa de manera directa e indirecta. Se realiza la gestión de confianza, censuras, interpelaciones, que hoy en día es común, ¿no?, ver, ¿no?, la acción parlamentaria. De manera indirecta, el Poder Ejecutivo, hay pedidos de información, juicios políticos, comisiones de investigación, fiscalización, estaciones de preguntas, comisiones del Congreso. Y todo este control político tiene toda una estructura, hay un equipo grande, asesores, funcionarios, autoridades elegidas que tienen el poder político, y está bien organizado, ¿no?
Después tenemos el control social ciudadano, en el que la sociedad civil organizada también hace el control a través de la revocatoria, remoción, referéndum, audiencias públicas, acceso a la transparencia de información, rendición de cuentas, presupuesto participativo, gestión del sentimiento, que consiste pues a que las autoridades reconozcan sus errores y pidan las disculpas públicas. En eso se trata de la gestión del sentimiento. Entonces, el control social también debería tener una estructura organizacional, debería tener un equipo, asesores, funcionarios, pero en realidad esta parte no está bien organizada, hay cierta debilidad, entonces no hay una equidad, ¿no?, en el control. Mientras el control político tiene más fuerza, el control social tiene menos fuerza. Entonces aquí debe haber estar más organizado, o puede haber una institución, o de manera funcional también. Eso requiere normar y establecer para que el control social esté a la par con el control político, tenga más fuerza también. Tenemos también el control administrativo, de manera general y sectorial. El control administrativo general, el Sistema Nacional de Control Integral a través de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, atribuciones constitucionales que tiene, ¿no? Pero es a nivel de control administrativo. A nivel sectorial tenemos OCE, INDECOPI, organismos reguladores como CIPTEL, o CIPTRAN, o SINFOR, o SINERMIN, SUNAS, INDECOPI. También están organizados, tienen estructuras, son instituciones, muy distinto del control social. Después tenemos el control jurisdiccional, o sea, el aspecto judicial, proceso contencioso administrativo, proceso de cumplimiento, proceso constitucional, entre otras. Entonces, esto es importante conocer porque Contraloría General de la República es más administrativo, ¿no? Porque hay irregularidades que subsisten, porque a veces las competencias no abarcan, ¿no?, solamente cumplen de acuerdo a la ley y la autonomía constitucional que les confiere, ¿no? Es más económico prevenir que investigar y auditar, por supuesto. Hay que prevenir las acciones, ¿no?, de inconducta funcional, abuso del poder. La forma de control para prevenir irregularidades, según dice, que habrá menos corrupción cuando haya más rendición de cuentas y más discrecionalidad. Rendición de cuentas cuando se informan los actos administrativos o actos públicos de manera transparente. Por ejemplo, el caso de audiencias públicas que hacen entre mayo y septiembre en las municipalidades, en las regiones, las autoridades elegidas o funcionarios informan, ¿no?, y esto está normado por ley. También la discrecionalidad es el uso adecuado de los cargos. A veces detrás del cargo puede estar un buen funcionario o un mal funcionario. La corrupción, el principal problema de la gestión pública, eso lo sabemos todos. El acto de corrupción es una conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público por parte de un funcionario o servidor público con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido. Entonces, la corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado y está ligado pues más a los funcionarios, las autoridades elegidas y a los servidores públicos. Ahora que ya está vigente el servicio civil también de la misma manera.
hablan de la fórmula de la corrupción, que es igual al monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Bueno, el monopolio a veces puede ser estatal o puede ser monopolio, ¿no? En este caso, si es privado, bueno, discrecionalidad, el uso adecuado de los cargos. Si no se usa adecuadamente los cargos, las competencias, ¿no? Ya sea por elección o por designación, entonces es mejor hacer el uso correcto en el marco de la integridad, la transparencia, la discrecionalidad, la rendición de cuentas, también se habla, ¿no? La eficiencia, eficacia, economía, calidad al menor costo, que son los principios de control interno. Entonces, la corrupción prospera donde alguien cuenta con el poder de monopolizar un bien o servicio y tiene la discrecionalidad para decidir cuánto obtienen los ciudadanos y la transparencia es débil. Ese es según un personaje de la Universidad de Harvard, ¿no? Que aún sigue vigente. Y aquí tenemos los índices de la percepción en corrupción del año 2021, que desde 1995 la ONG Transparencia Internacional, con sede en Berlín, publica cada año los índices de percepción de la corrupción en el sector público. Hay encuestas y juicios de expertos, ¿no? Ya hemos visto que el índice de percepción de la corrupción, que también define a la corrupción como el uso indebido del poder público para el beneficio privado. Entonces aquí podemos percibir que los colores más oscuros, verde, y así va bajando gradualmente los colores, son países menos corruptos. Ahí vemos a Canadá, Australia y una parte de Sudamérica, en el caso Chile, bueno, también está casi como verde, ¿no? Menos índice de corrupción. Pero los países más corruptos ya son colores más de naranja hasta color rojo oscuro. O sea, entonces Perú está considerado como país más corrupto. México, Brasil, Argentina y también en los países europeos, ¿no? Está. El caso de Venezuela está catalogado el país más corrupto, bueno, según esta fuente, ¿no? Fuente de Transparencia Internacional. Entonces, bajo este contexto, a nivel de América, la corrupción en el año 2021 ya hay un ranking, ¿no? Entonces se nota que Canadá tiene un buen punto, está en la posición 13, y así va bajando Uruguay, Chile, hasta Perú llega al 36 puntos, posición 105, que a diferencia de los años anteriores ha aumentado los índices de percepción de la corrupción. Bueno, entonces el último lugar ocupan Nicaragua y Venezuela. Áreas más afectadas por la corrupción: ahí está logística, donde están las licitaciones y adquisiciones de bienes y servicios, tributos, recaudación de ingresos públicos, impuestos, aduanas, nombramiento de funcionarios públicos y concursos dirigidos para plazas o puestos. A veces se dan en los CAS, también funcionarios que ya lo dirigen, solo dan una formalidad y cumplimiento de las normas, pero en el fondo no hay una transparencia. Hasta a veces en los concursos le dan preguntas y hay manejos poco transparentes, ¿no? Y eso escapa a las normas. Las normas también tienen vacíos y realmente necesita mejorar las normas, ¿no?
administración del gobierno central, regional y municipal. También hay áreas muy sensibles a la corrupción. El área de proyectos de inversión, la logística, administración. Hay ciertas áreas dentro de los 11 sistemas administrativos que realmente necesita una acción de control a nivel previo, simultáneo, concurrente y también ex post. Algunos tipos de corrupción de funcionarios o servidores públicos. Tenemos abuso de funciones, cuando venden sus poderes al mejor postor, o a veces asignan recursos de manera indebida, y cuando hay comisiones de servicios hay viáticos injustificados, o la remisión de viáticos a veces lo inflan, lo hacen pasar, bueno, cosas que pasan. Hay abuso de funciones, no solo de los funcionarios, también de servidores públicos. Comisiones y regalos ilegales. Por ejemplo, aceptar un regalo de un proveedor ya realmente es un acto de corrupción. No se puede aceptar regalos en el sector público, ¿no? Salvo excepciones, pero partidos políticos que buscan perpetuarse. Es el caso de contribuciones ilegales. A veces cobran cupos. Me acuerdo que en las regiones un tiempo hacían bolsa los funcionarios y duraban 5 o 10 años y se mantenían en los cargos públicos. Se sentían seguros, pero la bolsa lo pasaban a los corruptos, quienes disfrutaban de eso. Y eso realmente son malas prácticas que no vuelvan, ¿no? No deben permitirse. Evasión y fraude. Cuando hay evasión, elusión total o parcial del impuesto, hay extorsiones, pagos en aduanas para que revisen exportaciones e importaciones, pero de manera controlada, o a veces que no revisen. Cohecho, cuando se da el soborno, o a veces seducen, corrupción de funcionarios, jueces, proveedores pagan a jefes para que les adjudique por lo bajo, jefes que cobran al personal a su cargo, condicionan, lo mantienen tiempo, pero cobran su parte de su sueldo, o a veces fuera del sueldo, o hay también traficantes de influencias también, ¿no? Que cobran y con el fin de colocar puestos, que realmente no debe haber estos actos, ¿no? Hay sobornos para no aplicar multas de tránsito. Nepotismo. En caso de familiares, jefes reparten cargos, prebendas, comisiones a sus parientes y amigos. Jefes contratan ellos mismos o con sus allegados o familiares a través de empresas ficticias, socios o asesores. Casos que pasan en la gestión pública. Caso de peculado, cuando si se apropia, utiliza en cualquier forma, o para sí o para otro, dinero o bienes que se le han confiado en el ejercicio de sus cargos públicos. El uso inapropiado, se adueñan. Caso de colusión, pacto ilícito que acuerdan 2 o más personas o organizaciones a fin de perjudicar a un tercero. En este caso, el Estado se ve afectado en su patrimonio, ¿no? Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en forma directa o indirecta, ¿no? Hay actos simulados, se interesa indebidamente, provecho propio o de tercero, de cualquier contrato o operación que interviene. Malversación, desvío de los gastos, ¿no? En los rubros que no corresponden. Se da dinero o bienes que administran con una aplicación diferente que aquella a lo que están destinados.
Eso realmente afecta al servicio o la función encomendada. Cohecho activo. Bueno, ya esto, precisando qué tipo de cohecho es. Si es activo, quien ofrece, da o promete a un funcionario o servidor donativos, promesas, ventajas o beneficios. Cohecho pasivo, coima, soborno, se da cuando un funcionario o servidor acepta o recibe o solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano. Conclusión es cuando se abusa del cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Este es según la fuente de Defensoría del Pueblo en las publicaciones sobre la radiografía de la corrupción en el Perú. Algunos casos de corrupción en las regiones. Por ejemplo, en Amazonas se dio el caso de contrataciones que no cumplen el perfil exigido para el puesto. También según la fuente de Defensoría del Pueblo. Ancash, pedido de coima a trabajador a cambio de pago de beneficios sociales. Apurímac, presentación de documentos falsos para justificar gastos no realizados. A veces los recibos lo borran, no sé, la verdad, eso se da pues en la práctica en Ayacucho. Pacto ilícito entre funcionarios municipales y un proveedor. Total, que los funcionarios están ocupados, pero que no se parecen fantasmas, entonces, ¿qué cosas se esconden, ¿no? Entonces, eso no debería haber. Cajamarca, alcalde contrata con municipalidad empleando testaferros. El mismo alcalde contrata con la municipalidad empleando testaferros. Callao, enriquecimiento ilícito del exalcalde de Ventanilla. Huancavelica, contrataciones fantasmas del gobierno regional. Junín, apropiación del dinero de los programas sociales en el Banco de la Nación. Casos que pasaron. La Libertad, solicitud de dinero a familiares de los recluidos en el penal. Lambayeque, coimas a cambio de la aprobación de tesis, eso debe ser en un instituto o universidad. Moquegua, desmantelamiento de excavadora del gobierno regional. Loreto, abastecimiento irregular del combustible no utilizado. Moquegua, desmantelamiento de excavadora del gobierno regional. Puno, contratación con el gobierno regional, pese a impedimentos legales. San Martín, presentación de documentos falsos para justificar gastos no realizados. En Tacna, hubo irregularidades en la ejecución de obra pública. A veces los funcionarios o los supervisores, hay 100 bolsas de cemento, pero solo utilizan 80, 20 misteriosamente desaparecen, pero se informa que se utilizaron 100. Cosas que pasan en la práctica. Ucayali, contrataciones que no cumplen el perfil exigido para el puesto. Realmente, pues, cosas que pasan y eso tiene que transparentarse, ¿no? Efectos de la corrupción en el Estado peruano. En el sector de educación, salud, transporte, saneamiento, vivienda, seguridad ciudadana, ¿no? Los efectos son que las organizaciones son más deficientes, más están ocupados en el tema en sus negocios turbios, la mafia, ¿no? Con cuello y corbata, carencia de infraestructura. A lo largo y ancho del país se vuelve más precario la infraestructura, porque a veces ya hay conductas funcionales de los servidores o funcionarios o autoridades elegidas, prestación de servicio deficiente. Se descuida porque están ocupados en otros asuntos, se limita el desarrollo del país, afecta seriamente el desarrollo del país, porque cuando hay dedicación exclusiva al progreso, a la ejecución de actividades, programas y proyectos, los distritos, provincias, regiones progresan y avanzan. Pero si las autoridades, funcionarios se ocupan ya sea
compromisos de los que aportaron en sus campañas, y devolver los favores, y direccionar concursos, licitaciones, adjudicaciones. Entonces se limita al desarrollo del país. Limita la libre competencia a proveedores. También hay proveedores que ya direccionados. Genera sobrecosto a la administración pública, pérdida de confianza del ciudadano. Hay casos, por ejemplo, el alcalde ordena a un jefe de proyectos que le den plata, pero el jefe de proyecto dice, ya, perfecto, trae sus documentos, se le prepara un requerimiento, pero el recomendado dice que le den la plata al instante. Entonces el gerente municipal va a la tesorería o llama al tesorero, le dice, dale los 20.000, y tiene que hacer arreglos, justificar esos gastos, ya sea por fondos por encargo, modalidades que hacen pues en las municipalidades, en las regiones, realmente. Y eso uno, si son varios, prácticamente las autoridades elegidas van a sacar a mano llena la plata y justifican no sé cómo, y eso se da en la práctica, ¿no? Y eso perjudica al país. Esos son los efectos de la corrupción en el Estado peruano a nivel del gobierno central, gobierno regional y municipalidades. Participe en la lucha contra la corrupción. La cadena de valor anticorrupción inicia con la prevención, hay alertas, investigaciones, responsabilidad de sanción. En este caso, la Contraloría General de la República hace lo suyo, como ya vimos, es más en control administrativo, aunque quiere ampliar las acciones, pero aún eso, el control político, el control social, el control judicial, a veces tiene que coordinarse, ser más integral, no solo ser un sistema, ¿no?, basado en la Contraloría General de la República, debe abarcar más, ¿no? Ética en la función pública, conjunto de valores morales de la persona para adoptar decisiones y tener un comportamiento correcto, ¿ya? Probidad y ética pública, donde los funcionarios y servidores actúan de acuerdo a principios y valores éticos que establece la Constitución y las leyes. Ese es según la ley del Servicio Civil 30.057 y también la ley 27785 del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República. Y la integridad tiene que practicarse. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto aunque nadie les esté mirando. Esa es la integridad. Código de ética. Hay principios, deberes, prohibiciones. Dentro de los principios está respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad del Estado de Derecho, deberes, neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, que es la discrecionalidad, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad. Prohibiciones, mantener intereses en conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada, presionar, amenazar, acosar. Muchas veces cuando ya hay los servidores, los funcionarios están mucho tiempo en el cargo, ya aprenden, conocen a la perfección el teje y maneje, ya a veces se tientan, pues, ¿no? Entonces debe haber rotación permanente de los funcionarios, no creo que nadie es indispensable, ¿no? Inclusive cuando hay rotación deja de ser indispensable y puede aspirar a posiciones mayores, ¿no?, en el marco de la meritocracia, que debe ser masivo, no solo para un grupo determinado o grupo de un consorcio. Bajo este contexto del análisis realizado, manifiesto algunas recomendaciones, en fruto de mi experiencia, ¿no?, como funcionario público, consultor y especialista en el sector público, también en el sector privado, ¿no? Por ejemplo, se debe mejorar el Sistema Nacional de Control, Contraloría General de la República,
los órganos de control institucional y sociedades de auditoría registradas en Contraloría, porque el accionar de Contraloría no está dando efectividad. Las estadísticas no son publicadas de manera transparente, un poco como que parece que fuera un secreto, no sé. La verdad, debe haber una mayor transparencia en educar a la gente, publicar las estadísticas por tipos de corrupción. Por ejemplo, la población no sabe qué tipo de corrupción existe. Educar y socializar a la población sobre la lucha contra la corrupción, conformar un equipo técnico para asistir y asesorar al gobierno central, regional y municipal en la lucha contra la corrupción. Emitir normas efectivas de anticorrupción severas. Si en los gobiernos regionales, municipales o gobierno central las obras públicas, por ejemplo, hay manejo de porcentajes de comisión para ser adjudicados, los políticos hacen negocio y con eso financian sus candidaturas en las próximas elecciones. Realmente parece un país de maravilla, y por algo el Perú está, hay un mayor índice de percepción de corrupción. Emitir normas efectivas de anticorrupción, esa es una necesidad. Nombrar un SAR anticorrupción con filiales en las instituciones públicas, porque a veces el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo están ocupados en sus asuntos de la vida pública. Entonces debe haber un ente especializado en la lucha contra la corrupción, como el SAR anticorrupción, con autonomía, y entonces puede reducirse los índices de corrupción. Diseñar e implementar un plan nacional anticorrupción es una necesidad. Realizar estudios identificando áreas de mayor riesgo, así como los factores de corrupción. Debe haber seguimiento y monitoreo. Que la ciudadanía conozca el trabajo de anticorrupción en cada sector. Emitir normas que obligan a declarar el posible conflicto de intereses de las autoridades elegidas, funcionarios y servidores públicos. Proteger al denunciante e incentivar la denuncia contra la corrupción. Gobierno abierto, que consiste en transparencia y participación ciudadana. Eso es muy importante. Establecer la transparencia en los gastos de defensa, informar y reforzar el papel de la ciudadanía. Entonces, estos son los aspectos que he podido compartir con ustedes a fin de que se tome conocimiento y pueda servir también a las autoridades, funcionarios públicos, servidores públicos, a fin de que conozcan y con conocimiento de causa pueden mejorar la gestión pública. En el sector público las cosas incorrectas tarde o temprano se llega a saber y pueden manchar su honorabilidad, su reputación. Todo lo relacionado a negocios, bueno, pues que sea en el sector privado, pero en el sector público prácticamente uno tiene que ser como un ángel, como un santo, porque en realidad tarde o temprano se va a llegar a saber. Entonces, les agradezco por concederme unos instantes de su valioso tiempo, y para mí ha sido un honor y privilegio compartir. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.